es útil a veces. O inspecciones eficaces y eficientes de esa documentación. En especial en casos en que las auditorías son grandes y complejas. Vaya, a mí me ha pasado que a veces estoy haciendo una revisión, una orientación, es un mar de documentos que es fácil, o sea, pierde uno tiempo en andar tratando. Los auditores no hacen las referencias adecuadas a la información o las conclusiones no son correctas. Entonces, el memorándum final ayudan mucho a facilitar positivas. Hay asuntos en los procesos de auditoría que se vuelven bastante significativas. Y claro, esas partes significativas. Y eso, todo lo que me dé un puntaje arriba de 20 me va a marcar un color rojo, una zona roja de atención en la cual debo de prestar especial atención porque sí se puede considerar ya como un riesgo significativo y obviamente la auditoría tendrá que tratar ese suceso apropiadamente. Cuando se está en eso, uno tiene que dejar constancia de esas características que uno identifica por distintos propósitos. Ayuda mucho en cargo a rendir cuentas y facilita la investigación de secciones o de incongruencias. Muchas veces o de la partida que se han realizado las pruebas. Por ejemplo, para una prueba de detalle de las órdenes de compra generadas por la entidad, es posible que el auditor identifique los documentos seleccionados para su comprobación por fechas y número de orden de compra exclusivo. Entonces, dependiendo de las pruebas de detalle o dependiendo del enfoque, puede variar, ¿verdad? Por ejemplo, también para un procedimiento que requiere una selección o una revisión de todas las partidas que superan un importe específico en una población dada, es posible que el auditor pueda dejar constancia del alcance de ese procedimiento e identificar la población, por ejemplo, todos los asientos que superan un determinado importe en el libro diario. Eso uno tiene que dejarlo bien identificado, bien explicado y cuál es la razón de tomar esos importes. O bien puede ser cuando se hace un muestreo sistemático en una población de documentos. Uno puede identificar los documentos seleccionados dejando constancia del origen, del punto de partida y del intervalo del muestreo. Por ejemplo, una muestra sistemática de X cosas de salida, ¿verdad? Que cubra un periodo de X fecha, comenzando, por ejemplo, por el número tal y seleccionando cada intervalo de 125. Pero eso hay que dejarlo bien explicado porque si la persona que lo haga, él lo entiende, él sabe por qué lo seleccionó, por qué hizo ese muestreo sistemático, pero para el que revisa o en su memorándum final debe dejar de esas cuestiones significativas por las explicaciones para que uno pueda comprender fácilmente si el trabajo que hizo y si esos intervalos en realidad abarcaron todo el procedimiento que él quería probar, ¿verdad?
o para un procedimiento que requiere realizar indagaciones entre determinado personal de la entidad, puede dejar constancia de las fechas de realización de las indagaciones, de los nombres, los puestos ocupados por dicho personal. Ven que todo esto que les estoy diciendo es pura evidencia, puro documento que el auditor tiene que dejar respaldados en sus papeles de trabajo. Por ejemplo, a veces los auditores se pueden recurrir a la jefe de recursos humanos para tener en cuenta cuál es el nivel de contratación de personal, ¿verdad? Cómo lo hace. Entonces él va haciendo una serie de preguntas y obviamente a quién entrevistó, cuál es el cargo, en qué fecha se hizo, se firma y todo. O puede ser que también esté con el gerente financiero haciendo una entrevista sobre cuáles son las políticas o cuáles son los procedimientos que la empresa tiene para evaluar los riesgos, ¿va? O pudiera ser ahí también con la administración, en el sentido de que se haga un cuestionario, cuáles son los planes que tienen o cuáles, si no existe ningún peligro de negocio en marcha, qué pronósticos tiene, cuáles son el futuro de la empresa, qué planes. No basta, no es que el asunto de negocio en marcha lo tiene que hacer el auditor, esa es una responsabilidad de la administración, que uno tiene que evaluarlo y dejarlo documentado con todos los planes que la administración hace, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero no es responsabilidad del auditor evaluar si la empresa va a continuar o no, ¿verdad? Lo mismo sucede para un procedimiento de observación. Puede dejar constancia del proceso, observación de correspondientes personas, sus respectivas responsabilidades y la fecha y el modo en que se realizó la observación. Esto se da mucho, por ejemplo, jóvenes, cuando uno está participando en las tomas físicas de inventario, sobre todo en las tomas de inventarios de fin de año. Si bien es cierto, el auditor hace un acompañamiento, ahí puede ser una decisión del auditor o de la firma o del equipo de encargo. Si decide hacer un acompañamiento total, o sea, estar al 100% en el inventario, o el equipo o la empresa está haciendo su inventario, pero él pide un equipo del cliente para hacer sus propias pruebas de inventario. Pero a la par está evaluando, por ejemplo, está haciendo corte de formas, cuáles son las últimas facturas, toda la documentación que se utiliza para la administración del inventario. Pero también está observando, viendo cuáles son las políticas, los procedimientos, cómo estuvo el equipo del cliente, si fue ordenado, si empezaron a tiempo, si no hubo distracciones, si los conteos fueron satisfactorios, si hubo muchos errores en los conteos. Todo eso está tomando en cuenta el auditor, todo eso lo está evaluando, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes han participado en esas tomas de inventario junto con el auditor y el auditor tal vez no les dice nada, simple y sencillamente está observando, está tomando, viendo para después hacer su memorándum y obviamente que al final siempre mandan un informe de cuáles fueron los resultados, de la muestra que él tomó o de los procedimientos que él vio o de algunas situaciones que considera que la administración debe de corregir para efectos de que la toma de inventario sea un proceso eficaz sin muchos errores, ¿va? Por ejemplo, yo Liz, tengo, diga. toma de inventarios, nos está diciendo los empleados del cliente están Ujú, contando. ujú. No debería ser el auditor que tenga un asistente, exactamente uno, debe hacer el conteo. No, ese es el conteo lo hace el cliente, los empleados del cliente. El auditor lo que puede hacer es presenciar esos conteos, estar así en forma aleatoria con varios equipos, pero no es responsabilidad del auditor estar contando todo. Lo que sí el auditor hace es que toma sus muestras y las puede tomar a veces, puede ir en acompañamiento con algunos equipos, alternar o simple y sencillamente tomar su muestra por separado con asistencia de un empleado del cliente, ¿verdad? Por eso le digo, es una decisión de la auditoría, porque se imagina usted en bodega donde, por ejemplo, se arman 10 equipos del cliente, es bien difícil que el auditor ponga también 10 equipos de auditores, porque el cliente normalmente no me va a pagar el tiempo de esos 10 auditores ni nada por el estilo, ¿va? Pero el auditor sí está en la obligación de revisar o de ver todos los procedimientos y hacer su muestra o su prueba. Por supuesto que después pide los listados para hacer sus pruebas correspondientes, ¿va?
Ahora, lo que sí Ok. es que el auditor tiene que estar presente en esa toma física de inventario, ¿va? Y pasa algo, cuando a veces los clientes se ponen a hacer sus tomas de inventario y no invitan al auditor, pues se meten en un problema, porque Eso ya eh, no es auditor. no, se meten en un problema porque entonces el auditor no pudo estar presente en esa toma de inventario, no pudo observar eso. Entonces el proceso de observación se da en el momento en que ocurre el evento. Posterior ya no, ya el evento pasó. Entonces ahí el auditor no le toca más que dar una opinión calificada en el sentido de que él no estuvo presente en la toma física, ¿verdad? Y que por lo tanto no puede determinar si los procedimientos utilizados por la administración fueron los adecuados o no. Entonces, claro, cuando los clientes saben de eso, no, a veces no empiezan si el auditor no está ahí, ¿verdad? Déjenme ver un momento. Bueno, preguntas hasta aquí, jóvenes. Cuando hablaba ayer de la fiabilidad de la información, a veces uno se ha encontrado con situaciones de que la documentación que el cliente le da después resulta que es incongruente con otra información que uno va obteniendo, tal vez una confirmación externa, ¿va? Entonces, uno debe de ver qué fue lo que pasó ahí, si es que es un manipuleo de información o es que por alguna razón el cliente la reemplazó, ¿verdad? Pero se dan esas cosas, ¿no? Ahora, hay cuestiones que surgen después de la fecha del informe de auditoría. Generalmente cuando uno está en un proceso de auditoría, pues uno tiene una fecha límite en la cual tiene que terminar el proceso. La fecha que se pone en la opinión o la fecha que lleva el dictamen de la opinión del auditor es la fecha en la cual usted obtuvo la última evidencia, ¿va? Obviamente que a veces suceden que hay cuestiones que surgen después de la fecha del informe. Entre esos ejemplos, que a veces pueden ser excepcionales, están muchas veces hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría, pero que existían en dicha fecha y que nosotros o que de alguna manera, si los hubiéramos conocido, podría haber motivado alguna corrección en los estados financieros o pudiera suceder que el auditor expresara una opinión modificada en el informe. Eh, esas situaciones uno tiene que revisarlas de acuerdo a las responsabilidades que establece la NIA 220, asume su cargo del encargo de la responsabilidad final. Vaya, supónganse que yo me doy cuenta de algo que la administración no lo divulgó, no lo informó, pero que sucedía a la fecha del informe, ¿va? Entonces uno puede hablar con el cliente y decirle, voy a retirar los informes. O simple y sencillamente voy a mandar una nota de que estoy explicando esto y esto y esto. Por eso es que más adelante vamos a ver una carta donde la administración se hace responsable de que al auditor le ha divulgado toda la información y y que le ha dado acceso a todos los documentos y al personal que está relacionado con todo lo que es la información contable y financiera, incluyendo eh, fuentes externas. Ahora bien, en la norma se habla de un asunto que se llama la compilación del archivo final de auditoría. Eh, Aquí, por ejemplo,
no hay un requerimiento nacional, no hay una exigencia para que uno tenga esa compilación. Sin embargo, uno lo que hace es que se adapta a las políticas de las normas, porque Honduras adoptó estas NIA, ¿va? Entonces, uno como firma, y bueno, también lo deja establecido también en el manual de control de calidad, donde uno establece una política y un procedimiento para completar oportunamente la compilación de archivos de auditoría y un plazo adecuado para completar la compilación del archivo final de auditoría no debe exceder habitualmente de 60 días siguientes a la fecha del informe. La compilación o la finalización de la compilación del archivo de auditoría después de que, vaya, supónganse que yo feché el informe el 30 de agosto. Entonces, al 30 de septiembre hasta el 30 de octubre es mi fecha máxima para hacer una finalización de compilación. Pero esto es un proceso meramente administrativo. No significa que uno tiene que aplicar nuevos procedimientos o nuevas conclusiones, porque nosotros ya terminamos el proceso, ya terminamos la auditoría y es más, ya entregamos el informe. Pero a veces esa compilación puede ser el hecho de que pueden hacerse cambios en la documentación donde el proceso final de compilación si son de naturaleza administrativa. Por ejemplo, uno elimina o descarta documentación que ha sido reemplazada, ¿verdad? A lo mejor me dieron un documento, pero ese no era el documento final, sino que era uno antes del final, entonces uno los reemplaza, ¿verdad? Uno lo que va haciendo es una labor administrativa. O sirve para también clasificar y ordenar los papeles de trabajo, incluso la referenciación o el cierre de los listados de comprobación de que han sido finalizados. Uno los relaciona con otros archivos que están dentro de los papeles de trabajo o la documentación de la evidencia de auditoría que haya obtenido, que haya discutido y que haya acordado con los correspondientes miembros del equipo antes de la fecha del informe. Por ejemplo, uno tiene actas de cierre de auditoría, las discusiones finales con los clientes o las discusiones finales con el equipo, y a veces uno lo graba o lo hace en el escritorio de la computadora, pero hay que dejarlo dentro del repositorio, dentro de el software de auditoría, ¿va? Entonces, ven que eso solo son como terminar de afinar, terminar de pulir los papeles, pero no implica cambios en opinión o no implica nuevos procedimientos, solamente es un trabajo de, de compilación, no un trabajo meramente administrativo. Ahora, ¿qué pasa? Un ejemplo, por ejemplo, de una circunstancia que puede encontrar necesario modificar la documentación de auditoría existente o añadir nueva documentación después de completarse la compilación del archivo. Y es la necesidad tal vez de aclarar documentación de auditoría existente como consecuencia de comentarios durante las inspecciones de seguimiento realizadas por personal interno o por... ¿Qué pasa aquí? Cuando uno ya termina de compilar, que no debe exceder, y cuando se manejaba papeles, no los mandaba a la bodega, los encintaba en la bodega, y de ahí no salen si no es, por ejemplo, el doctor quiere ver algo, pero ¿por qué lo quiere ver? ¿Verdad? Entonces tiene que ser con la autorización de alguien y llenar todo un formulario de por qué quiere verlos o para qué los quiere ver. Y ahora en forma electrónica no. En forma electrónica siempre está el enllavado, siempre está la seguridad de esos papeles, que una vez de que el auditor o el equipo terminó de compilar, que eso deben de tratar de hacerlo en lo más que se pueda en campo, ¿verdad? O dura el proceso, porque si no son horas adicionales solo para cubrir una labor administrativa. Pero a nivel de software ahora, entonces una vez que ya se terminó, el socio que está a cargo lo enllava dentro del sistema, o sea, le pone un candado y ningún usuario o ninguno del equipo que participó en la auditoría tiene acceso a ver esos papeles porque están enllavados, ¿va? Si él quisiera ver algún documento, tiene que hacer la solicitud al socio del encargo y explicar para qué quiere ver esos papeles, pero de lo contrario, se mantiene por política la seguridad de la documentación. Ahora, ¿cuánto se guarda?
también depende de la política que establezca la firma. Generalmente uno guarda esos papeles durante 5 años. Ya sea, si los tengo físicamente, solo los guardo 5 años y después de esos 5 años se empieza un proceso también que está ya una política establecida de destrucción de papeles, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros lo destruimos dándole ese trabajo a una fundación que se llama Arca de Honduras, que son niños especiales. Ellos llegan a la oficina con su trituradora y ahí trituran toda la documentación que uno previamente ha seleccionado. Si es a nivel del sistema, pues simple y sencillamente se borra del sistema, también previa la autorización o la orden que dé el encargado de que esto se destruya y esto no, o se borra del sistema o se elimina del sistema. Excepto, jóvenes, cuando hay ciertos trabajos que por contrato queda establecido que la firma debe de guardar esos documentos un tiempo más allá de los 5 años. Vaya, yo tengo proyectos de algunas fundaciones donde dentro del contrato está establecido, tenemos que guardar esos documentos durante 10 años, ya sean físicos o digitales. Pero eso no se pueden destruir hasta pasados los 10 años, porque de repente puede venir una inspección de un ente de ellos mismos o del auditor del donde. Y si nos requieren los papeles, no, es que ya pasaron 5, como a los 5 años nosotros destruimos, no, porque usted tiene un contrato que usted firmó y que usted decía y se comprometía que esos papeles los tenía que tener guardados durante 10 años. Entonces pasan esas cuestiones en esto de la documentación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lick, buenas noches. Buenas noches. Casualmente, en referencia a lo que usted está diciendo, me estaba bien orientado a lo que es la parte privada, ¿verdad? Ujú. De la empresa privada con el sector público. Y Sí. pues he tenido la oportunidad de que he sido auditado porque he ejercido algunos puestos como de administrador. Ujú. Con el tiempo que usted estaba hablando, en el Estado se da esa particularidad que esos documentos de auditorías o cualquier documento público se deben de conservar mínimo 10 años, dice la ley. Ujú. Sí. Y lo mismo ha sucedido con las auditorías, en la cual el Tribunal Superior de Cuentas sucedió un caso hace poco con una auditoría. El tribunal no quedó satisfecho con el informe que habían dado los auditores. Ya habían transcurrido como 9 años y solicitaron el expediente y volvieron a revisar toda la parte contable. Entonces, sí es bastante delicada la parte de los papeles de trabajo, en la conservación de los archivos. Sí, y se imaginan cuando tal vez algunos papeles sirven para algunas demandas o para algunos eh, que uno tiene que estar en atestiguamiento. Esos papeles ya no me interesan ni los 5 ni los 10 años, sino hasta que se cierre el juicio, ¿verdad? Y aquí los juicios pueden durar 15, 20 años, ¿verdad? Son una locura esto acá. Entonces, sí, las firmas tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y aún así, voy a decir que cuando a mí me toca, por ejemplo, decirle, sí, estos papeles destruyanlos, esto sí, esto sí, esto sí, y de repente me encuentro con clientes que tal vez ya no tenemos, pero como bien les decía al inicio, hay carpetas administrativas, hay papeles de trabajo y está el archivo permanente. Y ese archivo permanente tiene pues a veces como copias de escrituras, las constituciones, documentos así, ¿verdad? A veces yo me detengo y digo, ¿saben qué? El archivo permanente no lo destruyan todavía. La política no me exige que los tenga, ¿va? La política dice 5 años, excepto esos que les digo que estoy bajo contrato. Pero me sucedió hace como cosa de unos 5 años, que ya habíamos hecho una destrucción y un cliente que ya no lo teníamos. Y miré el archivo permanente y digo, ¿saben qué? No destruyan eso todavía. Ni había pasado una semana cuando el cliente me llama, ese cliente, y que no era cliente de nosotros, y me dice, de casualidad, licenciada, pero de casualidad, ellos no sé si es que habían tenido un robo, se les había quemado algo, no me acuerdo exactamente qué había.
¿Tendrá usted fotocopias de las escrituras y todas las modificaciones que hicimos? Yo sé que no es obligación suya, me decía. Ajá, y yo me reía, porque si yo, si supiera que hace una semana estuve a punto de destruir todo eso. Y como ustedes siempre nos pedían copia de eso, de casualidad las tendrán. Y le digo al cliente, fíjese que la semana pasada quemamos todo, pero casualmente ese archivo no lo quemamos. Lo que no le puedo decir en este momento si estará toda la información que usted está pidiendo. Déjeme revisarla. Y tuvo la suerte ese cliente que ahí estaba toda la información que le estaba pidiendo. Entonces son cosas a veces que pasan, ¿verdad? Y que a veces uno, pues, de alguna manera puede ayudarle al cliente en una situación apremiante, ¿verdad? Pero no estoy obligada realmente a mantener papeles después de tanto tiempo. ¿Se imaginan ustedes tener una bodega solo de papeles de hace 20, 30 años? No, hombre, un ratonero horrible, ¿verdad? Y si no fuera documentos físicos, también ese espacio ya sea en la nube o en los servidores, ¿verdad? Entonces, no, no queda así, pues, uno tiene que cumplir con la política. El cliente lo sabe también, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lee, ¿qué Diga. pasaría si al terminar la compilación el auditor que lo está revisando encontrara incongruencias? ¿Qué debe hacerse en ese caso? Ese es un serio problema, María, porque entonces significa que ni el socio, ni el gerente, ni nadie, a ver dónde estuvieron entonces, ¿no? Porque ese es un proceso durante durante toda la auditoría de constante revisión, ¿verdad? De constante análisis, de reuniones. Y ahí no es que le voy a decir que somos perfectos, porque realmente como seres humanos no puede existir la perfección. Si hubiera alguna situación en la cual eh, existiera algún asunto que pudiera haber sido material y no se dijo, el riesgo quien lo tiene es el auditor, porque emitió una opinión equivocada. Es el riesgo de auditoría, pues, de emitir opiniones donde tal vez los estados financieros tienen incorrecciones. Y aquí quiero aclarar algo. Los estados financieros pueden contener incorrecciones que bajo su cálculo de materialidad puede que no la superen. Entonces dirá usted, bueno, se nos fue este error, pero mira a ver si no nos superó la materialidad. No, fíjate que no superó, ¿verdad? Pucha, pero lo debiéramos de haber considerado. Yo puedo justificarme ahí, ¿verdad? El problema es si ese error sí me supera la materialidad. Entonces ahí sí es un gran error garrafal que puede cometer todo el equipo, incluyendo al socio. Entonces, no se crean, es un grado de responsabilidad. Vaya, yo por ejemplo hoy estaba con el equipo y me estaban dando ya un informe que tenía como 6 salvedades, o 7 salvedades. Yo me pongo en ese momento, eh, cuando me están dando todos esos informes, me pongo como que fuera el cliente a debatir las salvedades, a ver hasta dónde ellos están seguros de que lo que pusieron era correcto, si realmente es defendible o no es defendible. Pero también ahí lo hago por probar el nivel de conocimiento, el nivel de madurez que tienen ellos, el nivel si realmente técnicamente lo defienden y si saben por qué lo están haciendo. Pero aparte de eso, es que no me puedo conformar también con eso, sino justifíquenme la salvedad, demuéstranme que esta salvedad sí, demuéstrenme que sí hay una incorrección. ¿Por qué? Porque yo al final, esas salvedades tengo que darle una resolución dentro del archivo de que realmente lo he visto, lo hemos tratado y que yo estoy de acuerdo en que esa salvedad es, eso es una salvedad que obviamente califica o que amerita incluirse en el informe. A veces me ponen cuestiones de salvedades que realmente no ameritan ir en el informe, pero sí ameritan ir en un informe de hallazgos y recomendaciones, ¿va? Entonces, los auditores cuando empiezan se emocionan tanto y quieren hacer como 30 salvedades. Entonces, luego pone todo eso, mijo, entonces ya no fue auditoría eso, ya eso es inauditable, ¿va? Entonces, siempre van a haber errores, siempre van a haber situaciones en las cuales uno tiene que decirle al cliente, mire, se encontró esto, se le recomienda hacer lo otro, pero tal vez esas incorrecciones no
no son tan materiales como para manchar la opinión. Pero sí, María, uno cuando está con el informe final, por eso siempre hay otra persona que está dándole una revisión a esos papeles, ¿va? Otra persona, otro socio que no ha participado en el proceso, pues porque pueden encontrarse situaciones que a lo mejor el equipo no las vio a tiempo, ¿va? Pero que estamos en tiempo, no hemos emitido informe, ¿va? Gracias, Liz. Así que no se crean, este asunto es bien delicado. Fíjense, jóvenes, que bueno, con eso terminamos la NIA 230. Quiero aprovechar estos 5 minutos para salirme un poquito del tema, pero siempre relacionado con la carrera. Hoy me pasó algo bien desagradable con una estudiante de la universidad. Yo le di clases ya ni me acuerdo exactamente cuándo le di clases. Voy a serles muy honesta. Cuando yo tengo las clases presenciales, óigame, son tanta gente que uno no siempre se acuerda de todos. Uno se acuerda realmente de aquellos que pasaron con pena, que pasaron con gloria, y aquellos que tal vez fregaban mucho, molestaban mucho, esos llaman mucho la atención. Pero hay otros que pasan, como dicen, sin pena y sin gloria, que no se dan a conocer. Yo siempre he sido he tenido mucha apertura con los jóvenes, sobre todo con aquellos estudiantes que no trabajan y que por alguna razón se ven con ciertas limitaciones para conseguir su práctica profesional. Entonces, yo siempre a veces les he ofrecido que si en algún momento necesitan hacer su práctica, yo con todo gusto les ayudo en la firma, ¿va? Pero una cosa hay que tener claro, jóvenes. Cuando ustedes ya van a una firma o a cualquier empresa a hacer su práctica profesional, no pueden ir con la mentalidad de que son estudiantes, ¿verdad? Ustedes ya son casi, digamos que ya van a un ámbito, ya son profesionales, pues, y van a un ámbito laboral a comportarse como profesionales, no como estudiantes, ¿verdad? Desgraciadamente, había una muchacha que me estaba pidiendo la práctica. Vaya, hubo un muchacho que yo ya lo conocía y todo, muy buen alumno, muy participativo, y bueno, ella empezó con nosotros y yo sí le doy la oportunidad. Pero esta muchacha, yo realmente no me acordaba de ella, sé que le di clases, pues ni me acordaba que le había dado clases. Pero entonces, bueno, le dije a la de recursos humanos, ok, démosle la oportunidad, porque aparentemente había tenido mucho problema para hacer su práctica. Resulta que la de recursos humanos ya la tenía citada para el día de ayer. ¿Y qué pasa cuando ustedes le dan una cita? Significa que hay que presentarse porque ya la empresa, independientemente, no estoy hablando solo de la firma, ya tienen organizado tal vez las inducciones, los equipos, el personal, en fin. ¿Va? Y la muchacha no llega, ni se ha dignado si quieren llamar, ni siquiera mandar un correo. Bueno. Entonces me dice a mí la de recursos humanos, mira, licenciada, que no, pues qué raro, le digo, bueno. Entonces ella un poco me dice, yo voy a mandar un correo, dice, porque no sé cuál era la urgencia de empezar la práctica y a la hora de la hora no tienen esa responsabilidad, ni esa cortesía, ni la cortesía de mandar un correo para decir, bueno, fíjense que no puedo llegar hoy porque tuve algún impasse, algún problema, ¿verdad? Se pueden darse esas cosas y uno las entiende. Lo que yo no puedo llegar a comprender, jóvenes, es que esta muchacha a las 4 de la mañana manda un WhatsApp que ya tenía la autorización de la universidad que se le habían mandado el día de ayer. Y a las 5 vuelve a mandar un WhatsApp diciendo que se va a presentar a la oficina. ¿Saben qué? Yo no les estoy diciendo esto en el tono de reclamo a ustedes, sino en el sentido de que hay cosas que uno tiene que delimitar las fronteras. Y usted no puede estar llamando a alguien o a una empresa o a la jefe de recursos humanos en horas que obviamente son de descanso. O sea, uno tiene que respetar esos ámbitos. Yo, en ese sentido, jóvenes, por eso yo no le doy el número celular a los estudiantes, no se los doy. No porque les tenga desconfianza, sino porque más de algunos se pasa. Entonces, a mí no hago eso. No lo he hecho desde el primer día que yo empecé a dar clases. No lo he hecho. No lo hago. Y de alguna manera a veces lo consigo.
Pero el asunto es que, bueno, la jefe de recursos humanos llega hoy bien molesta y me dice: "Mire que a las 4 de la mañana, mije, suena esto, mije, yo pensé que una emergencia", me y yo creo que cualquiera que hubiera escuchado esos tonos, o ese WhatsApp, o el sonido a esa hora, pues uno se asusta porque llamadas a esa hora, o mensajes a esa hora, uno las considera que son como emergencias, ¿no? Bueno, yo después de eso le digo, no le había dicho nada al recurso humano, pero dije, bueno, estas cosas a veces son inmadureces de los muchachos y pues voy a darle la oportunidad. En eso me dicen, ya está la persona, es una muchacha. Bueno, dígale que suba, porque ahorita mismo vamos a aclarar estas cosas. Le digo, miren, jóvenes, mi sorpresa es que esa muchacha ha llegado, y perdónenlo, en una facha que todo el personal creyó que era de personal de aseo. Y no es con esto menospreciar al personal de aseo. Pero mire, llegó en una facha sin peinarse. Y dije yo, ¿y esta muchacha está equivocado? ¿Qué piensa? Para no hacerle largo el cuento, jóvenes, le cancelé la práctica. No le permití hacer la práctica, porque no quiero problemas de entrada, ¿verdad? Ya la actitud de ella, más la forma de presentarse, pues mire, tuve que cancelarle ni siquiera le permití iniciar la práctica, ¿verdad? Yo les digo esto, jóvenes, con el ánimo de que a veces se cometen ciertas ligerezas y no hay que hacerlo, porque cuando ustedes van a hacer su práctica, ustedes van representando a la universidad. Y en el caso mío particular, también me dejan entredicho porque yo hago el doble papel, ¿verdad? Parte de la firma y parte de docencia, ¿verdad? Pero también tengo la autoridad de acepto o no acepto, se va o se queda, ¿verdad? Yo les hago esta cuestión porque ustedes están muy próximos a hacer su práctica profesional, pues y les comparto esto para que no vayan a cometer esas ligerezas, ¿va? Esas cosas no se hacen. Ustedes una vez que van a su práctica profesional, tienen que comportarse como profesionales y entender que van a un ámbito laboral, no a un ámbito de estudiante, ¿verdad? Es más, a estas alturas ustedes ya tienen que ser más profesionales que más que estudiantes, ¿va? Que tienen que pagar las clases, sí, ¿verdad? Pero su comportamiento tiene que ser ya de una madurez más de un profesional que está próximo a salir ya de la universidad. Muchos de ustedes pues trabajan, ¿verdad? Y saben cómo son los comportamientos que se tienen que tener dentro de las empresas. Se los comparto pues, para que no vayan a cometer esos errores. Y fíjense que últimamente yo no sé qué está pasando con los muchachos o las muchachas, porque hoy me di cuenta que una empresa le canceló la práctica a un practicante, ¿verdad? Alguna razón hubo, porque miren, jóvenes, para que uno cancele a alguien es porque no se adapta a las condiciones, ¿va? Entonces, pueden haber sus excepciones, ¿va? Pero para que una empresa le cancele la práctica a un estudiante, pues, hay que oír las 2 versiones, ¿verdad? No solo siempre escuchar la de un lado, sino las 2. Pero sí me llama la atención esos comportamientos que se están dando, ¿verdad? Solo se los digo y se los comento para que lo tengan en cuenta para un futuro, sobre todo de aquellos o aquellas que por alguna razón no están laborando y que tengan que tocar las puertas para una práctica profesional. ¿En qué firma trabaja, Liz? ¿Mm? ¿En qué firma trabaja? En MUR, en la firma MUR, pero independientemente, casi todas las firmas tenemos casi la misma mística, algunas más estrictas que otras, pero vamos a que no hablo solo de una firma, sino en las empresas es lo mismo, ¿verdad? Hay sus políticas, hay sus procedimientos, hay sus formas el comportamiento, la ética, todo eso, ¿verdad? Al final no entiendo esta muchacha, ¿verdad? En qué mundo anda, sinceramente. No sé. Desgraciadamente. eh, y otra cosa, jóvenes, les voy a decir, la primera impresión es la que vale. No vale segunda impresión, es la primera. Eso sí ténganlo en cuenta. La primera impresión es la que vale. ¿Algún comentario, jóvenes, a esto? Como les digo, solo se los estoy diciendo, no más como para que ustedes sepan y si algún día van a hacer una práctica, tomen en cuenta estos consejos.
Es más como un consejo. Un comentario. Yo creo que en ese sentido la universidad pues debería en su momento dar algún tipo de, bueno, no está por demás, ¿verdad? Un tipo de capacitación, seminario, curso, inducción, como se le pueda llamar, a todos aquellos jóvenes que van directamente ya a su práctica profesional. Porque sí, realmente hay actitudes de algunos compañeros, ¿verdad?, universitarios que dejan mucho que desear dentro de las empresas. Entonces eso sería una buena estrategia, ¿verdad? En ese sentido, comparto lo que usted dice, hay personas que trabajan, ¿verdad? Y sabemos cómo comportarnos, Sí. en nuestro entorno laboral, en nuestro ambiente de trabajo. Y disculpe la expresión, hay empresas que no le aguantan paja a nadie. Exactamente. Que son bien estrictas, de verdad, aún en el trato hacia sus compañeros, podemos decir, porque usted entra dentro del círculo de trabajo como un compañero más de labores, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto. se dan mucho a la confianza, a la broma, y también tiene que ver algo, hasta la vestimenta, ¿verdad? Ya como ya el compañero que ya terminó su pensum académico, ¿verdad? Pues su presentación, que es prácticamente un licenciado infieri que les dicen, ¿verdad? Entonces, y hay otros que estamos, en mi caso, yo ya estoy por terminar, ¿verdad? Me falta un poquito de clase, pero yo estoy ya pensando en hacer mi práctica en otra institución, que no sea donde laboro. Igual, el comportamiento, pues vamos a otra institución, un nuevo clima organizacional, en fin, hay tantos factores, y sí la universidad debería preocuparse